Bueno, hoy tenemos uno de los debates de Santel, como siempre los sábados a las 7 de la noche. Hoy el tema, como debe ser, es lo de la pandemia, pero la pandemia vista desde la iglesia, con el pastor invitado Timoteo Tinoco Talero y con la edilesa Gloria Hernández de aquí de la localidad de Puente Aranda. Queremos agradecerle la asistencia a esta emisora y a este canal de televisión que ya lleva 10 años, vamos a cumplir 11 aquí en la localidad de Puente Aranda, pero que emitimos para todo el país vía streaming. También nos ven en Estados Unidos, en Ecuador, nos ven en diferentes partes del mundo, en Costa Rica, y le agradecemos a la audiencia de que participe por estas redes sociales y por Santel.info, Santel Televisión y Santel Radio. Bienvenido, yo quiero darle el saludo a la doctora Gloria primero, a las damas primero, mi querido pastor, para que seamos corteses en este tema. Doña Gloria, muy buenas noches por estar aquí en estas cámaras de Santel. Muy buenas noches, mi querido periodista, muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches a toda la ciudadanía que en este momento nos escucha y nos ve. Gracias, doña Gloria. Pastor Timoteo, usted tiene nombre de hombre de la Biblia. Entonces, y además pastor, entonces le doy la bienvenida y preséntese la audiencia. Buenas noches, saludamos desde aquí del Centro Mundial de Entrenamiento Bíblico a toda la comunidad que nos está viendo en este momento y agradecidos a usted, señor periodista Jorge Caicedo, por esta gran oportunidad, a mi edilesa, qué maravilla poder hoy compartir este set juntamente contigo y poder bendecir a la comunidad que nos está viendo, que nos está escuchando. Bueno, mi nombre como periodista, como lo dijo el pastor y lo dijo la edilesa, Jorge Caicedo. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar como en el tema, porque pues este es un tema álgido con base en esta pandemia que está sucediendo no solo en Colombia ni en Bogotá, sino a nivel de todo el mundo. Entonces, entremos en la conversación, pastor. Yo quería preguntarle, pues como el titular es la iglesia vista, la pandemia vista desde la iglesia, yo quería comentarle desde ese punto de vista, estas epidemias han sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Vimos en Egipto cómo, además de pandemias, hubo plagas y hubo una cantidad de cosas. ¿Qué opina Dios de estas pandemias? ¿Por qué suceden este tipo de situaciones tan difíciles para la humanidad? Y usted, desde el punto de vista como pastor, ¿qué nos puede acotar a este tema? Bueno, yo en esta noche quisiera recordarle a toda nuestra audiencia que tenemos un Dios que realmente, como cualquier padre, es un Dios lleno de amor, un Dios compasivo y misericordioso, pero que también es un Dios que corrige, es un Dios que ordena y es un Dios que disciplina a sus hijos, a su creación. Y desde la visión podríamos pensar dos cosas. Una, los juicios o las pandemias podrían venir como producto del clamor de los justos en relación a tanta injusticia que se vive alrededor del pueblo, como lo mencionabas. El caso de Egipto y las 10 plagas tiene que ver con un clamor que se levantó desde un pueblo que estaba siendo vulnerado en sus derechos, que estaba siendo oprimido, que estaba siendo esclavizado. Y obviamente, pues, el padre como padre sale a defender su causa, que son sus hijos, y a darles a sus hijos una liberación poderosa en ese buen ejercicio. La segunda cosa que valdría anotar es que estas pandemias o estos juicios también pueden venir en segundo lugar provistos de el desorden social, el desorden de vida que nosotros decidimos alejar a Dios de la escena de nuestras vidas y vivimos nuestras vidas como bien podrían decir, como bien nos parece, y entonces tenemos que asumir las consecuencias de estar apartados o separados de Dios. Pastor, pero yo acabo de decir una palabra dentro de lo que usted llamó plagas y dentro de lo que yo llamó pandemia lo llamó juicios. Esa palabra
¿A qué se refiere cuando hay juicios? Bueno, valdría entonces la pena aclarar que nosotros somos, obviamente como iglesia cristiana, somos conocedores de la Biblia, la palabra de Dios, que va de Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios en su misericordia ha establecido esos modelos correctivos, esos medios por los cuales Él corrige a los pueblos y a las naciones a través de los tiempos. Y obviamente yo pienso como padre, si usted deja una norma en su casa y cuando usted llega usted encuentra todo vuelto un desorden, usted no está ejerciendo otra cosa sino el juicio. Usted dice, yo dejé establecido que se debería hacer esto o se debería organizar esto y ninguno hizo, y usted lo que ejecuta en ese momento, ¿qué es? Es el juicio, ese acto disciplinario, ese acto correctivo que por amor a sus hijos usted sabe que tiene que hacerlo. Bueno, entonces yo pensaría desde esa visión y desde ese proceso es que estamos siendo enjuiciados en este momento por un Dios y que es necesario que esto suceda. Pero le preguntaría, porque mucha gente le dice a uno, pero Dios, ¿cómo permite que muera toda esa gente, que haya muertos y toda esa cuestión? ¿Cómo lo evalúa usted, pastor, ahí? Bueno, me gustaría entonces que entráramos en el contexto de lo que la Biblia nos enseña, precisamente en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 en adelante, dice la Escritura: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si hubiere pestilencia a mi pueblo, y ahí es donde observamos el mensaje principal de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren a Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo quisiera solamente, mi periodista Jorge, que no perdamos de vista algo que para mí como pastor es importante que quede claro, y es esta visión que hay de hogar, de casa, de familia, donde se establecen normas de convivencia, donde se establecen parámetros de vida, donde se establecen unos seguimientos tanto de parte del padre como de la madre, y que cuando los hijos al interior del hogar y violentamos eso, pues obviamente va a producir unos resultados. Aquí valdría la pena encontrarnos que hay unos resultados que son positivos en los que hacen lo correcto, los que obedecen, los que cumplen con los mandamientos, y encontramos lo que llevan los otros que son rebeldes o que no quieren hacer caso a la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde usted perfectamente creo que cabe la pregunta, ¿cómo podemos entender eso? Y espero ser claro con ustedes, lo veo desde la visión de los hijos obedientes y de los hijos desobedientes. Bueno, pero yo sí quiero hacer una claridad del tema, porque lo que usted acaba de leer, más o menos en qué año ese libro de Crónicas, capítulo 7, fue escrito, más o menos en qué época de la historia de la humanidad, ¿cuántos años más o menos hace eso? Uy, este libro tiene bastantico tiempo, espérame un segundito, estamos hablando de más de 2000 años atrás, o sea, 2000 años antes de Cristo. O sea, como 4000 años más o menos. Aproximadamente, sí señor. Bueno, entonces, si yo tomo esos 4000 años, yo como periodista soy juicioso en esos temas de cifras, yo tomo 4000 años, hace que se escribió este libro, y que la Biblia dice que el Señor le habló a Salomón, y dice, y si no hubiera lluvias, y cuando no hay lluvias hay sequía, y cuando hay sequía hay incendios, y no hemos visto sino en este año, y a final del año pasado, y en todo el mundo, una cantidad de incendios por la falta de agua, por el clima como está, y lo podemos ver, eso no es un secreto. Si uno coge los periódicos,
de todo este año, desde enero acá, pues incendios en Australia, los grandes incendios de Australia, los incendios de la Amazonía, por allá en el Brasil. No más aquí el clima en Bogotá se enrarece porque hay muchos incendios en el oriente de este continente, entonces hay incendios y porque no hay lluvias. Y después vemos una plaga que se sucedió hace 2 meses por allá en África, de langostas, que fue noticia por los medios de comunicación. En todos los noticieros se veían esas nubes de langostas impresionantes comiéndose los cultivos en África. Y ahora esta pandemia que nos está cubriendo, entonces esa palabra que fue escrita hace 4.000 años, ¿por qué tiene tanta relevancia el día de hoy, pastor? Y doctora Gloria, ¿cómo así que hace 4.000 años dijeron que todo esto sucedía y resulta que lo estamos viendo aquí en este año, en estos 3 meses que acabaron de pasar? Eso no debe ser coincidencia, pastor. Efectivamente, yo creo que hay algo que la humanidad ha venido olvidando a través de los tiempos, y es el hecho de que no tenemos temor a Dios. Cuando el temor a Dios se pierde, la humanidad empieza a hacer cosas terribles. Y entonces cuando la gente empieza a hacer cosas terribles, suceden cosas terribles, y eso automáticamente va a generar o va a desencadenar en acontecimientos que tienen que ver con línea nacional e internacional. Y yo ahorita más adelante se los refiero, porque antes de eso quisiera solamente dejar claro el hecho del principio bíblico. Es que la Biblia dice que la palabra de Dios es firme y permanece para siempre, lo cual significaría para mí que la palabra que Dios dijo hace 4.000 años tiene una connotación o tuvo connotación para ellos, pero tiene una connotación para nosotros. ¿Por qué? Porque es que la disciplina o el comportamiento o las pautas de conducta para Dios jamás han cambiado. Dios es el mismo desde el comienzo, es el mismo ahora y será el mismo al final. Y a través de las generaciones a todos se nos ha enseñado la importancia de volcar nuestro corazón a Dios, que era lo que le decía el Señor a Salomón: si se humillare mi pueblo. Y aquí es donde hoy precisamente creo que esto que está sucediendo y que nos cogió a más de uno como de sorpresa, nos está llevando a eso, a que tenemos que pensar si realmente le hemos dado a Dios el lugar y el protagonismo adecuado en medio de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras familias. Y aquí, para dejar a la doctora Gloria hablar, solamente pensemos que cuántos años atrás nosotros no teníamos una Semana Santa como la que acabó de pasar, que nos tocó quedarnos en nuestros hogares, que de verdad este año hubo recogimiento espiritual, que de verdad este año hubo comportamiento, diría yo, santo, en relación a que este año la gente no se desbordó a las playas, no se desbordó a los ríos, no se desbordó a tomar y hacer un montón de cosas, porque las circunstancias no lo pedían. Pero también creo que Dios estaba hablándonos y diciéndonos: por fin estoy obteniendo el orden que yo siempre establecí para mí. Bien interesante el tema. Doctora Gloria, en esta charla que hemos tenido, en este pedacito largo con el pastor, ¿usted qué conclusiones saca y qué piensa usted como una de las líderes en la parte política de Puente Aranda? Bueno, como política yo lo que pienso es que realmente el hombre, dado a entender, como lo da a entender la Biblia, que es hombre, mujer, familia, cambia su forma, tiene que hacer un stand-by al desorden que venía llevando, ¿cierto? De la familia tiene que volver a recobrar esa importancia como base de la sociedad. Los comportamientos culturales, económicos, sociales tienen que cambiar. Es como un parar y rescatar el medio ambiente, respetar los animales, respetar todos los regalos que Dios nos ha dado en la naturaleza, los comportamientos humanos. Por ejemplo, cosas que nos duelen harto y que a mí como política me duele harto: ver a los jóvenes consumiendo vicio en los parques. Yo pienso que en este momento con esos jóvenes de amarlos deben darles a entender que ellos también son dignos de amar.
Yo creo que en este momento lo que debemos hacer es una planeación estratégica totalmente diferente que nos permita proyectar un territorio con calidad humana, un territorio que respete a nuestro Dios, un territorio que respete la familia, que respete, o sea, si tú te pones a mirar el tema del medio ambiente, hoy cuando todos estamos lo puedo decir así, tras las rejas de nuestras casas, el medio ambiente se mejoró, los animales están tomando el territorio, los ríos se están volviendo transparentes, eso quiere decir que el animal que más daño le hace al mundo somos nosotros, los seres humanos. Entonces somos nosotros los que tenemos que generar ese cambio, y ese cambio es interno y empieza por un cambio a nivel espiritual, por empezar a sentir el dolor del otro, por empezar a sentir la solidaridad, la fraternidad, todo aquello que veníamos perdiendo por esta sociedad de consumo que día a día nos llevaba a creer que el que más tuviera cosas era el que mejor, el más rico. Mentiras, mentiras, porque hay un adagio que dice que pobrecito aquel que solamente tiene dinero, ¿no? Es el más pobre, porque yo creo que aquí lo que nos hace falta es llenarnos de esa humanidad, de esa espiritualidad que la hemos venido perdiendo. Eso quiere decir que de aquí en adelante los políticos tenemos que comprometernos a generar diferentes estrategias que tengan que ver con la recuperación del medio ambiente, que tengan que ver con la recuperación de la familia como base de la sociedad, de la ética, de la moral. Todas estas cosas tienen que volver a ser parte de nuestra vida y tenemos que resarcir tanto daño que le hemos hecho al mundo, tanto daño que le hemos hecho a la naturaleza, tanto daño que le hemos hecho al prójimo. Yo creo que es el momento de reconciliarnos primero con Dios, segundo con el ser humano y tercero con la naturaleza. La verdad, yo creo que aquí tenemos que empezar a generar una planeación de tal forma que empecemos a entender cosas tan mínimas como que los parques son áreas verdes de recreación y cultura y no son los baños de los perritos. Tenemos que empezar a entender tanto como que no tenemos que comer cosas que nos hagan daño, sino que tenemos que empezar a generar una comida sana, una comida que nos nutra bastante, porque no hay una política clara en términos de salud y mirándolo y relacionándolo directamente con la nutrición y la comida diaria. Aquí prácticamente eso no se ve. Y en este momento de pandemia, donde todos viniéramos teniendo una costumbre excelente en la nutrición más altas, y obviamente sería más claro esto, digamos, en términos de prevención para las enfermedades. Entonces, aquí el tema político cambia desde la pandemia. ¿Por qué cambia? Porque tenemos que generar autonomía económica, autonomía social, autonomía ambientalista de nuestro territorio, de nuestro país. Ya no tenemos que empezar a depender de más países, dependemos primeramente de Dios, segundo de la mano de obra de nuestros campesinos, a quienes debemos realmente agradecer en este momento todos los alimentos que podamos tener en la nevera, porque si ellos no cultivan, pues no los tendríamos. Entonces, el tema es no perder nuestra identidad, darle el reconocimiento que se merecen nuestros campesinos, darle a la ciudadanía la pedagogía, pero también el ejemplo, ¿no? Porque se puede enseñar, pero no hacerlo. Yo creo que todo también entra por el ejemplo. Entonces, aquí tenemos que, desde la pandemia, lo que teníamos proyectado para la planeación a los 4 años tiene que cambiar, debe cambiar, porque el tema de lo que había antes que creíamos que era importante, como darle un paseo a la gente por un pueblito, pues ya no es así. Ya ahorita tenemos que empezar a hacer intercambios de productos de una región a otra y poder generar el trueque, generar una serie de costumbres que se venían perdiendo, pero que a la postre generan es como unidad entre los diferentes territorios, tanto pequeños como grandes. Entonces, autonomía en el tema agrícola es algo fundamental, respeto y todo lo que tenga
que tengamos que hacer en términos de generar áreas verdes, áreas que nos den salud, ya tener un concepto de que no solamente lo material nos hace felices, sino disfrutar un momento con la familia tiene y debe de hacernos felices. Y yo creo que este es el momento más bonito porque yo creo que me lo acabo de decir mi hija y lo voy a repetir acá. Cada hogar en este momento debe ser una iglesia y cada uno de nosotros debemos invocar a Dios de la manera más linda que nos salga de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para que Él tenga misericordia y tenga piedad de nosotros y nos dé otra oportunidad y esté con nosotros hasta el final para poder hacer las cosas bien hechas. Entonces no es solamente que tenemos que cambiar los políticos, sino tenemos que cambiar todos los comportamientos. Lo más difícil para un ser humano es desaprender. Entonces tenemos que desaprender las malas costumbres, desaprender las malas enseñanzas y empezar a generar procesos de un renacimiento, ¿cierto? Un renacimiento espiritual, pero también un renacimiento en términos de respetar el espacio que Dios nos dio para vivir, las otras personas para convivir y de verdaderamente saber que la iglesia no es solamente una pared, no es un área cerrada, sino que la iglesia la hacemos todos y que la iglesia realmente la que Dios quiere es que cada uno de nosotros seamos solidarios y respetemos al otro. Bien, doctora sencillamente Gloria. Eso. Bien. Pues con todo lo que que hemos hablado aquí con el pastor y yo como periodista y con lo que hemos hablado con la doctora Gloria me han surgido varias preguntas que espero que los televidentes y los que nos escuchan también las vean así. Decía el pastor que se ha perdido el temor a Dios, que se están haciendo cosas terribles. Yo quisiera que de pronto las enumeráramos. ¿Cuáles son las cosas terribles que se han hecho? ¿Y cuál es el desorden también que él dice que ha llevado a que esas cosas terribles y ese desorden nos lleve a un juicio? Como para que lo pudiéramos aclarar, para que la gente lo tuviera en cuenta y lo analizara y mirara si esos comportamientos se pueden cambiar desde su punto de vista. Entonces, pastor, le doy la palabra en el tema de enumerar las cosas terribles y cuáles son las cosas desordenadas que está haciendo la humanidad. Y empecemos y entonces partamos de la premisa básica del tema. Lo primero que está generando que haya una contrariedad entre Dios y nosotros o entre nosotros y Dios es la desobediencia. Mire, yo no quisiera profundizar en algunas cosas solamente por vía de que cada uno de nosotros tenemos un conocimiento básico, elemental de Dios en la vía que nos corresponda dentro de las diferentes líneas de pensamiento, porque creo que esto valdría la pena también entenderlo, que aquí no se trata solamente de los evangélicos, se trata de que nuestro país es un país laico y que obviamente hay una libertad religiosa y cada uno de su credo tiene la posibilidad de entender y conocer a su Dios al que adora, pero el principio que trae de parte de Dios, disciplina, corrección sobre la humanidad, se llama la desobediencia. Y cuando hablamos entonces ya de acontecimientos o de desórdenes alrededor del mundo, porque no es solamente, así como la pandemia no es solamente en un lugar, sino que es en muchos países, en muchas naciones, y entonces podremos estar hablando del deterioro. Hace cuánto se nos viene pidiendo que haya un trabajo mancomunado de las naciones alrededor de la capa de ozono, que podamos buscar la manera de liberar a nuestras naciones de tanto producto que se ejerce y que lo único que ha traído es un daño en la capa de ozono y que ha producido un calentamiento global, pero eso parece no importarle a muchos. Si hablamos de las empresas y la cantidad de productos que se producen alrededor de nosotros y que los desechos van lanzados a los ríos, a los mares, a cualquier lugar y de cualquier manera se hace el manejo de esto, tendríamos que enumerar de la misma manera cómo la sociedad cada día se degrada más, al punto que hoy puedo pensar que un animalito, y no porque yo los menosprecie, pero hoy un animalito vale más, un perro, un gato vale más que la vida de un hijo.
Hoy nosotros hace días atrás estábamos viendo aquí en nuestro país marchas a favor del aborto, porque las niñas consideran, y yo lo voy a decir esto con mucho respeto, por favor, espero no agredir a nadie, pero se consideran autónomas en la administración de su cuerpo. Y yo soy de los que aquí libremente lo puedo decir, bueno, si somos tan libres para administrar nuestro cuerpo, entonces ¿por qué no pasamos por un hospital y que en vez de abortar nos pongan a planificar? Y definitivo, si usted no quiere ser mamá, no está obligado a hacerla, pero tampoco se busque una excusa para ir a abortar la vida de un individuo sobre el cual usted no tiene derecho, porque la vida le pertenece a Dios y Dios toma control sobre los países que ejercen este tipo de desorden a través de las leyes y las normas. Yo quisiera dejar también claro que no porque un Estado, cualquier país, no porque un Estado lo avale, significa que Dios está de acuerdo. Hay cosas que se están haciendo en la tierra y que Dios le molestan y que Dios está en contra. También tendría que hablar de el crecimiento o el desarrollo de esta libre desarrollo de la personalidad y cómo se ha buscado que a través de esto pues confundan a nuestros niños y les digamos que ellos no son niños ni son niñas, sino que ellos pueden elegir el día de mañana, y estamos confundiendo a la gente. Y yo podría colocar que el fundamento de esto es cuando la sociedad le pierde el temor a Dios, cuando yo no concibo en mi mente, en mi corazón, que existe un ser supremo al que yo le debo dar cuentas, al que tengo que responsabilizarme por lo que yo soy, por lo que yo tengo, por lo que yo hago. Entonces finalmente yo me desbordo y pienso que yo tengo el dominio absoluto sobre todo y empiezo a agredir los límites que Dios ha establecido para mi vida. No sé si con eso le doy un margen, señor periodista. Que ha sido claro el tema. Usted no profundiza porque le deja pues sí profundiza y coloca dos temas bastante fundamentales: el aborto y el libre desarrollo de la personalidad, la desobediencia, pero deja de entrever y obviamente que cada quien sabe en qué está pecando. Eso es lo que yo le acabo de entender a usted, y que ante las leyes de Dios uno tiene cierta conciencia y sabe cuando no está haciendo las cosas bien. Bueno, vamos a ir a una pausita y regresamos desde que el gobierno y la política, porque es que aquí pues ya hablar para un tema aquí para Colombia, de cómo estamos manejando la política del gobierno y cuál es el gobierno que la humanidad podría necesitar, que le preguntaría a la doctora Gloria y a usted, pastor. Pero entonces vamos a una pausa y ya regresamos con este debate que está siendo visto por muchas personas y que bueno, le agradecemos a esa audiencia que está aquí con Santel Televisión y Santel Radio. Desde tu casa y siguiendo las recomendaciones de la alcaldesa Claudia López para evitar la propagación del COVID-19 o coronavirus, tú podrás decidir en qué invertir los recursos públicos de tu localidad a través de los encuentros ciudadanos. A un solo clic de distancia vas a poder definir si lo que necesita tu comunidad son más cámaras de seguridad, centros de atención para mujeres víctimas de maltrato o violencia intrafamiliar, que la inversión se haga en más siembra de árboles, más reciclaje, mejorar las condiciones de transporte o la atención en salud, que se intervenga un puente peatonal, se invierta en malla vial o se construya un parque, o tal vez en actividades culturales para niños, jóvenes y adultos mayores, o espacios de formación artística y deportiva. Unámonos en este momento que vive Bogotá para participar de manera activa desde nuestras casas. No imagines el cambio, haz parte de él e inscríbete en los encuentros ciudadanos.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, retornamos aquí al estudio. Voy a alertar al pastor y a la doctora Gloria, porque creo que este tema que viene de política vale la pena mirarlo. La palabra gobierno y la política. Entonces, yo lo quiero enfocar de la siguiente manera, porque me parece que ahí está también uno de los detalles de cuál gobierno debemos apoyar. Yo diría, y ahí es donde yo le pregunto a ustedes que están como invitados ese tema, y lo planteo de la siguiente visión. En la Biblia, cuando todos aquí rezan, unos que llaman rezar y otros oran, dicen: Padre nuestro que estás en el cielo y santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice esa misma oración: que venga tu gobierno y que haga tu santa voluntad. Entonces, cuando uno hablamos de ese gobierno en esa frase tan sencilla que nos dejó Jesucristo, ese es el gobierno que debemos defender, el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios, ¿qué tiene que ver con la derecha? Y el gobierno de Dios, ¿qué tiene que ver con la izquierda? Porque vemos muchos pastores alineados con la derecha, inclusive en este momento son partido de gobierno, ¿no? Y vemos a otros pastores con la izquierda, también, y pues que están en la oposición. ¿Cuál es el gobierno que debemos pedir que se establezca en Colombia y en el mundo? El gobierno de Dios, es el gobierno de Dios. ¿Y qué tiene que ver con el gobierno de derecha y con el gobierno de izquierda? Esa es la pregunta para este pedazo de debate. Entonces le doy la palabra a doña Gloria. Gracias, mi querido periodista. Bueno, en primer lugar, yo soy una de las que piensa que Dios no es como tan castigador. Yo pienso que nosotros lo que en este momento estamos sufriendo son las consecuencias de lo que nosotros como hombres hemos hecho en este medio ambiente y en este planeta. Entonces yo creo que el gobierno que se debe generar y gestar es un gobierno de respeto a un Dios, al Dios que todo nos da, que todo nos provee. Es un gobierno humanista, un gobierno fraterno, un gobierno que no se volque solamente a generarle, digamos, garantías a 5 familias de un país, sino que le genere garantías a todas las familias, que la gente pueda tener un empleo, que la gente pueda tener accesibilidad a una salud, que no se convierta en un negocio para otros, que pueda tener un sistema de pensiones con dignidad, que nuestros campesinos sean atendidos con excelencia, que se les den créditos incluso sin intereses, que se le dé garantías en el desarrollo integral a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que se vinculen los jóvenes después de estudiar a un trabajo digno,
que haya permanencia laboral y garantías laborales para la gente, que se promueva digamos, una autonomía territorial y una autoeconomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía de nuestro país no dependa de otros, de productos que entren, sino al contrario, promover que nuestros productos salgan, sean exportados por la calidad con la que se elabora. El tema de la microempresa, pues obviamente que se debe apoyar. Aquí lo que uno ve actualmente es que, digamos, se le garantiza más a los grupos dueños de los bancos, ¿cierto? Se les garantiza más a los dueños de las EPS, se les garantiza más a los dueños de las empresas de pensiones, pero realmente ellos lo que están haciendo es trabajando la plata que elabora nuestra ciudadanía, la plata que elabora nuestra clase obrera. Entonces yo creo que yo no sé si de pronto le llegara la pandemia a una persona que tiene mucho dinero, si ese dinero que tiene pudiese comprar la salud, no lo creo. Entonces yo creo que aquí no entiendo por qué algunas familias como que quisieran coger absolutamente todo y para que los otros no tengan nada. Hay una inequidad social, una inequidad terrible en el tema económico. Yo pienso que tenemos que generar cambios de hecho. Y esos cambios es con proyectos productivos, con iniciativas, por ejemplo, en el tema de medio ambiente. Aquí nosotros estamos cometiendo muchos errores. Por ejemplo, llevar a Doña Juana toda la basura es un error craso. Es un error que tenemos que solucionar, porque cómo sepultamos tanta basura y tantas cosas que pueden volverse a reutilizar y no generar digamos, una bomba de tiempo como lo es el relleno de Doña Juana. Entonces yo creo que aquí tenemos que cambiar el concepto mental todos y tenemos que tomar una decisión de ser activos en el tema de solucionar la problemática, de darle a cada uno esa importancia que tiene que dársele para que crezcamos en conjunto y podamos desarrollar una planeación estratégica, pero que realmente dignifique al ser humano como tal. ¿Cómo se dignifica al ser humano? Sencillo, materializándole sus derechos. No alquilándolo ni por allá empeñándolo a un grupo que le resulta prestando la misma plata de uno, ¿cierto? A intereses súper suaves, entre comillas, y que realmente estamos dándole garantía a empresas privadas y no le estamos dando garantías de los derechos fundamentales, obviamente adquiridos constitucionalmente a toda nuestra ciudadanía. Entonces, como ve, debe ser una revolución total en términos de planeación, en términos de desarrollo, en términos de cómo vamos a mirar la economía de ahora en adelante, cuáles van a ser nuestros principales y prioritarias inversiones en lo local, en lo distrital y en lo nacional, y cómo van a ser realmente, digamos, de ahora en adelante puesta en marcha el valor agregado que tiene la familia como base de la sociedad. ¿Qué garantías se le va a dar a la familia? ¿Qué garantías se le van a dar a estas personas para que mantengan empleo? El empleo dignifica y del derecho al trabajo se ramifica el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación. Entonces, el tema también de generar empleo es algo que tenemos que ponerle mucho cuidado, que tenemos que ponerle bastante eco en los planes de desarrollo y que obviamente antes de empezar nosotros este debate yo veía una propaganda de los encuentros ciudadanos y valga la oportunidad para invitarlos a que transformemos totalmente lo que teníamos de visión antes de la pandemia en términos de querer una piscina grandota. No, pues ahorita no podemos tener la piscina grandota, ahorita tenemos que tener una proyección de autoeconomía, de solidaridad, de fraternidad, de empezar a mirar la salud como lo que es, como un derecho fundamental. Entonces, esto requiere unos cambios radicales, unos cambios de hecho, una voluntad política donde no ganen pocos, sino ganemos todos. Yo soy de las que dice que en este momento Sarmiento Angulo y Ardila Lule deberían de generar mercados con todas las ganancias que tienen de los bancos y con todas las ganancias que tienen de las empresas. El tema de la salud también tiene que ver con que el gobierno mire cuáles son los productos que venden, ¿sí?
y que realmente sean productos que no le hagan daño a la comunidad, a la sociedad. Tenemos que hacer un cambio rotundo de comportamientos, tenemos que reprogramarnos, tenemos que empezar a mirar todo el regalo que Dios nos da para poder disfrutarlo de la forma más sana y poder crecer conjuntamente, poder tener un desarrollo sostenible sobre la base de que nadie aguante hambre, sobre la base de que todos tengan una oportunidad o tengamos una oportunidad, y sobre la base de que aquí, perdóneme la expresión y la palabra, no haya aviones que crean que tienen más derechos el uno que el otro. Todos tenemos los mismos derechos, nacemos ante los ojos de Dios iguales y ante los ojos de la sociedad. Entonces las oportunidades no deben ser para unos pocos, las oportunidades se deben ampliar en gran manera para todo el mundo. Entonces aquí esa inequidad tenemos que combatirla, tenemos que generar cambios desde cada uno de los hogares. Listo, doctora Gloria. Pastor, entonces, la misma pregunta, ¿cuál es el gobierno que debemos defender? ¿El de derecha, el de izquierda, el del Señor, el de Dios? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuál gobierno es el que se debe establecer en este momento y de aquí para allá? Bueno, cuando inició esta entrevista yo me basé en el libro de Crónicas y voy a seguir sobre el mismo libro, porque la persona con la que introdujimos este tema era un rey. ¿Qué es un rey sino un gobernante? Este gobernante, dice la Biblia, la palabra de Dios dice, en el capítulo 1, versículo 7, dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han habido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Valdría entonces la pena entender que básico, sí, tenemos que pedir el gobierno de Dios sobre nuestras naciones, y que pues sí, usted tocó un tema álgido de la iglesia, un tema que, por cierto, les soy muy sincero, a mí en lo personal no me llama la atención meterme allí, porque usted sabe que veníamos de un proceso de polarización en cuanto a los partidos políticos, donde desafortunadamente también creo que muchos líderes religiosos o muchos líderes espirituales perdimos el enfoque y nos dejamos ilusionar por cosas que no son, y entonces nos volvemos parte a veces del problema en vez de ser parte de la solución. Yo tengo que serle honesto, en mi caso somos una iglesia que considera como básico el principio de que Dios es quien debe gobernar, pero en segundo lugar también consideramos que debemos someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y segundo, que ese gobierno, lo que Dios nos pide es que pidamos que haya gente con temor de Dios, que haya gente con respeto, y me uno a las palabras de mi doctora Gloria, porque realmente creo que hemos descuidado tanto la historia, y Napoleón Bonaparte en alguna oportunidad lo enseñó diciendo: el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y nosotros estamos viendo por años que viene sucediendo lo mismo, y lo que mi edilesa nos está diciendo es verdad. Hoy están en el poder gente que no tiene visión, ni amor, ni servicio, ni determinación, ni anhelo por nada. Y yo me voy a meter en líos, pero valdría la pena ilustrar lo que está pasando en El Salvador con el presidente Bukele, que es una persona que yo creo que todos los países alrededor del mundo nos hemos quedado sorprendidos por la forma tan magistral como este hombre viene haciendo el manejo de esta pandemia, y cómo ante la amenaza
el hombre lo primero que dice es cerremos fronteras porque la vida está por encima de la economía, la vida de los hombres está por encima de la economía. Y la segundo llamado que hace es, háganme el favor los empresarios, me uno ahí a mi empresa, este es el momento donde los que tienen los bolsillos llenos deberían decir, oiga, hay una población que me ha hecho hoy lo que yo soy y me ha dado todo lo que tengo, pero en este momento ellos me necesitan y yo me voy a hacer partícipe del cambio y la transformación, aportando desde lo que tengo para poder salvaguardar la humanidad, que es la que en este momento prima. Pero pues desafortunadamente ante la avaricia, ante los proyectos mezquinos y egoístas, yo no sé si a ustedes les duele o no, pero hemos notado cómo en nuestro país unas ayudas que están siendo suministradas, que están siendo entregadas desde el mismo estado, la alcaldía. Yo tengo que honrar hoy a mi alcaldesa mayor de Bogotá, porque creo que esta mujer está haciendo un manejo medianamente bueno, ¿cierto? Hay cosas muy buenas de las que ella está haciendo, pero es triste ver cómo en otros lugares se han valido los mismos servidores públicos para sustraer de algo que le pertenece al pueblo. Y allí es donde vuelvo yo a lo mismo. Si nosotros, y lo voy a decir desde esta posición, porque yo tengo en mi casa, todos somos independientes. Yo administro esta iglesia, por ejemplo, pero pues no tenemos todo lo que necesitamos para salir adelante y nos hemos visto en dificultades para avanzar con el proyecto. Pero en mi casa tengo un constructor, tengo 2 vendedoras ambulantes, tengo un soldador que es independiente, tengo estudiantes del distrito y vean, no les han llegado los bonos de los que dieron de alimentos para los niños. Nos mandan a la página de la Colombia Solidaria y tampoco aparece. Y entonces yo digo que desde los hogares hoy ya se está levantando un clamor y como pastor les soy sincero, yo levanto un clamor y digo, Dios, no permitas que se sigan robando lo que le pertenece a tu pueblo. Y nos han robado los de arriba, nos han robado los del medio y nos siguen robando los de abajo. Y aquí es donde uno tiene que entender y decir, y volver a la esencia de lo que estoy diciendo desde el comienzo. La ausencia de temor de Dios en los gobernantes ha producido ausencia de temor en el pueblo, y ausencia de temor de Dios significa juicio sobre la tierra. Yo espero que Colombia entienda que este es un buen momento, no para estar ni con los azules, ni con los rojos, ni los colorados. Aquí se nos tocó, valdría la pena que yo me quitara esta chaqueta y dijera, es momento donde tenemos que quitarnos la camiseta del partido político al que pertenezco y me voy a poner la camiseta del pueblo. Me hubiera gustado tener aquí una camiseta de Colombia y decir, en este momento el pueblo de Colombia nos necesita y cada uno vamos a ser veedores, vamos a ser, se me fue la otra entidad que genera fiscalización y control, porque esa es nuestra labor como iglesia. Y como iglesia y como pastor, yo siento un precedente y les comento, ante la posibilidad de que ya unos rubros de Puente Aranda se van a ir casi 17 mil millones de pesos, se van a ir para la atención de las personas en necesidad. Yo ya me puse al contacto y estoy preguntando quién va a administrar y cómo podemos estar pendientes del dinero, porque es imposible que también nos vayan a vender atunes a 20 mil pesos. Listo, pastor. Dentro de lo que usted habla del pueblo y habla del pueblo de Dios. Dentro del argot cotidiano, la gente dice, por ejemplo, cuando pierde a alguien en su familia, dice, es que él me ve, se me murió tal persona, pero él me ve desde el cielo. Se me murió tal persona, pero es que tengo un ángel que él me cuida desde allá. Cuando yo me muera me voy para el cielo. ¿Y eso qué tiene que ver con el pueblo de Dios? Para que usted lo defina de una manera más clara. ¿Realmente todos nos vamos a ir para el cielo? ¿Bíblicamente es cierto? Cuando una persona muere, ¿todas las personas van para el cielo? Cuando una persona muere, ¿se vuelve ángel y lo cuida a uno desde el cielo? ¿Eso es verdad? ¿Ese es el pueblo de Dios? ¿O cuál es el pueblo de Dios? ¿Qué dice la Biblia respecto a ese tema y respecto a en este tema de pandemia, que tanta gente está muriendo? Bueno, entonces tendríamos que partir del inicio, cuando Dios crea en el huerto del Edén.
Él hace al hombre y le hace a su esposa o la mujer de su costilla, y a partir de allí empieza la construcción. Y podríamos ir a la escritura de Juan capítulo 1 versículo 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre les concede el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Jesús estableció algo interesante en la escritura, y es que los que creemos en Cristo, los que estamos en la persona de Cristo, que más allá de cualquier denominación de fe, lo que es importante para nosotros los conocedores de la escritura no es estar en la iglesia tal o en la religión tal, es estar en la persona de Cristo, porque Él dijo: de cierto os digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tocó en el Evangelio de San Lucas la muerte de dos personas muy importantes en el momento para su pregunta, y tiene que ver con un rico y tiene que ver con un hombre que se hacía a la puerta de este hombre para obtener el alimento, y dice que le entregaba pan duro, y murieron los dos, y uno fue llevado al seno de Abraham, donde los ángeles le servían, pero el otro fue llevado a un lugar de tormento. Y entonces, cuando el que está en el tormento clama, dice: por favor, pide o envía a Lázaro para que, aunque sea con un dedo húmedo, me moje la lengua. Y dijo: no, tú en la tierra tuviste bienes. Yo quiero que el infierno no es un lugar para gente rica, ni es un lugar para gente pobre. Es más, el libro de Apocalipsis dice que el infierno fue creado para el diablo y para sus seguidores. ¿Quiénes son los seguidores? Los que no quieren hacer la voluntad de Dios, los que perdieron el temor de Dios, los que se roban el dinero de los pobres y los necesitados, los gobernantes que dijeron hacer las cosas sin Dios. Mucha gente va a ir a parar allá si no se arrepiente de su mal camino. Por eso la escritura dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice que el pobre fue llevado al seno de Abraham, donde ángeles le servían, y de pronto el rico desde la eternidad allá en la condenación clama y dice: por favor, Padre Abraham, permite que vaya uno de ahí de la muerte para que le anuncie a mis hermanos, que yo no quiero que ninguno venga acá. Y dijo: a los vivos tienen que los oigan a ellos. Y yo puedo decir: hoy yo soy la voz de Dios en medio de ustedes para decirles: aquí estoy yo. Y como obrero de Dios y como siervo de Dios, yo le puedo decir a toda la humanidad y a los que nos están viendo particularmente: tú necesitas volver en amistad con Dios, tú necesitas volver el corazón a Dios para que Dios se apiade de nosotros y tenga de nosotros compasión y misericordia. Creo que debo insistir: esto no es una cuestión de iglesia, esto no es una cuestión de religión. El evangelio, si algo tiene, es que Jesús lo volvió, como decía mi edilesa, lo volvió práctico. Jesús no fue un hombre de cátedra de templo, sino fue un hombre de cátedra de normatividad, sino que cuando él encontró la posibilidad de servir, de dar, de ayudar, de servir, de sanar, de restaurar, de liberar, lo hizo, y la gente recibió el bien de Jehová, y a través de ese bien que recibieron, la gente terminó creyendo en Jesús. Y por eso les digo yo, hoy nosotros tenemos las mismas posibilidades de conocer a Jesús por medio de la palabra y de ese temor que necesitamos por la recuperar. Bien, yo le tengo una pregunta a la doctora Gloria, pero ya se la hago. Quiero, antes de cerrar esta parte con usted, pastor, entonces, en resumen, pueblo de Dios, lo que él llama a su pueblo, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, en Juan en el versículo 12 dice: a todos los que le recibieron, entonces esos son los hijos de Dios, a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. O sea que no todo es pueblo de Dios de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que la gente cree. No es que yo soy hijo de Dios porque sí, sino porque de acuerdo a lo que está escrito dice que es pueblo de Dios aquellos que reciben a Cristo, o aquellos que creen en su nombre y serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, cuando usted estaba leyendo lo de Salomón en el capítulo 7, en el versículo allá, dice: si se humillare mi pueblo. Entonces, si se humillaren los que recibieron a Cristo, si se humillaren los que creen en su nombre, entonces yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, y se arrepintieren de sus pecados, los sanaré. No es que aquí se vayan a arrodillar los que no creen en Cristo, los que no creen en Él, y entonces esto se va a sanar. Solamente el pueblo de Dios es el que tiene la llave de la salvación de esta situación. Eso es lo que yo le acabo de entender a usted, ¿no, pastor? Interesante deducción. Mire, yo creo que hay algo que
con lo que la gente se molesta mucho, y es el hecho de que nosotros a la luz de la Escritura establecemos dos cosas bien claras que deja la Biblia ver, y es que todos somos creación de Dios, pero solo los que hacemos la voluntad de Dios somos hijos de Dios. Todos los que aplicamos... O sea, todos somos criatura, a ver si le entiendo, todos somos creados por Dios, sí, pero no todos somos hijos, solo aquellos que le creen y le creen a su Hijo Jesucristo y lo han recibido. Eso es lo que usted está diciendo. sí. Ok, bien, bien. Pues bueno, ya cada quien se tomará su propio concepto de eso. Yo también lo creo, yo lo leo y lo he leído en la Biblia y sí, yo lo creo. Me parece que así debe ser. Por eso es que yo les decía que ese es un tema con el que la gente realmente no se concilia fácilmente, y yo quisiera solamente connotar lo siguiente: la religión siempre ha existido, y la religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, pero nosotros vemos a través de la persona de Cristo, es que fue tanto el amor de Dios por nosotros que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya no es un esfuerzo del hombre, ya no es un trabajo de nosotros, es una obra que fue hecha y que por la fe nosotros recepcionamos, y por esa fe andamos, y por eso vemos cómo la salvación llega a todo aquel que en Él cree. Ok. Bueno, ahora sí viene la pregunta para la doctora Gloria. Ya estamos finalizando, nos quedan unos minutos, pero pues bien cortico, pero sustancioso, doctora Gloria. Yo le oía a usted también que usted decía y que había que resaltar a los campesinos, a los médicos, y también yo diría a los vigilantes, a los domiciliarios. Pero sacando de todo eso, vamos a irnos a la parte que representa economía y resultado para un país, para que salga adelante. Usted hablaba de la autonomía agrícola. Por ahí había un candidato, el candidato que estuvo en contraprestación de Duque, y que dicen que hasta ganó las elecciones, que él decía que la industrialización del campo, ¿a eso se refiere usted con la autonomía agrícola, doctora Gloria? Que hay que industrializarla, volverla más industrial, que la gente tenga más recursos, que la gente sea más productiva, que la tierra que esté dedicada a la producción de alimentos y de cosas útiles para la humanidad, porque pues bueno, aquí hay otros usos de la tierra bastante difíciles, ¿no? Por allá dicen que 259.000 hectáreas en coca y eso. Entonces, la pregunta es, ¿esa industrialización del campo se refiere a esa autonomía agrícola y eso es sabiduría de Dios, doctora Gloria? A ver, en primer lugar tenemos que reconocer el territorio como un regalo de Dios, ¿cierto? La tierra, el medio ambiente sano, cuando el hombre no lo ha destruido, es un regalo de Dios. Pero lo que sí tengo claro es que al campesino se le debe dar la importancia necesaria y debe ser prioridad, porque son los que nos dan la garantía de poder tener un alimento. Los insumos, la maquinaria, créditos, toda la asesoría profesional que necesitan, es algo integral, es todo parte del aprovechamiento agrícola de nuestra tierra, porque si miramos, la tierra de Colombia es muy fértil. Usted deja una papa y a los 8 días ya hay una matica de papa, así sea en un parque, pero la propia tierra es muy fértil. Entonces yo lo que quiero decir es, estábamos importando arroz, estábamos importando una serie de productos que nosotros podemos tener aquí con nuestra gente, con nuestros campesinos, con todas las personas que están en capacidad. Entonces yo pienso que lo importante es que haya un gobierno que realmente priorice lo que realmente necesita la ciudadanía. Entonces, cuando nosotros permitimos esos TLC tan desproporcionales, que entre cualquier cantidad de mercancía de otros países, pero que no impulse que nuestros productos salgan, realmente eso es una guillotina económica, una guillotina de la industria nacional, de nuestros campesinos.
Yo creo que es el momento para entender que Dios nos quiere dar una segunda oportunidad en su gran y en su infinito amor que nos tiene, que Él es todo misericordia. Yo creo que esa es la oportunidad para que nosotros replanteemos el tema de cómo vamos a vivir económica, social y culturalmente desde ahora. Entonces, mi querido periodista, sencillamente Dios nos dio libre albedrío. Y nosotros los humanos, de nosotros depende si hacemos de aquí un infierno o si realmente queremos acatar las órdenes de Dios, que si uno mira la Biblia ahí está todo escrito, entonces saberla interpretar, bueno, mediante el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que tener esa capacidad de entender que Dios en el libre albedrío incluso nos trata como niños, pobrecitos ellos, pobrecitos, voy a seguirles dando oportunidad. Yo creo que esto nos tiene que enseñar demasiado, mi querido periodista, y es replantear desde el respeto, desde el amor y desde una oportunidad para todos y no para unos pocos. Esto no es, como lo dijo el pastor, no es de colores, esto es realmente de fraternidad, de solidaridad, y saber gobernar es darle a cada uno en la sociedad y en la economía el valor que tiene, darle esa oportunidad a cada uno para que realmente se pueda sostener las familias y darles oportunidades a todos nuestros jóvenes que yo clamo de verdad por esos jóvenes que aprovechen su tiempo y que el futuro de Colombia sea mucho más estable de acuerdo a toda la posibilidad mental y a la capacidad que tienen nuestros jóvenes para reconstruir, que lamentablemente esas generaciones que somos nosotros somos los que generamos estas consecuencias tan negativas a este país. Bien, tenemos que mirar a ver y replantear para que los jóvenes hagan propuestas de innovación, de mantenimiento de un ambiente sano, de productividad en familia, de cultivos en las casas, no sé, proyectos excelentes de autosostenibilidad. Y ahora todo debe ser hecho en Colombia, y eso tenemos que metérnoslo en la cabeza, que tenemos capacidad humana, capacidad en la inteligencia y capacidad en el territorio para poder entre todos sacar este país adelante, entre todos tener la oportunidad de arrodillarnos ante Dios y decirle perdónanos, ten más misericordia y permite que el poder de tu Santo Espíritu nos lleve al punto y al camino donde tú quieres que estemos. Entonces, bueno, es básicamente eso, mi querido periodista. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausita y ya despedimos el programa. No sin antes darle al pastor las gracias. Ojalá tuviéramos, como decían por ahí hace muchos años, que es que el tiempo en televisión es muy cortico y en radio, pero podríamos pensar en hacer otro nuevo programa en unos días, de tal manera que pues vayamos concluyendo en ese tiempo que pase, qué habrá sucedido en la sociedad con todo este tema. Yo quisiera agradecerle, pastor, a su tiempo, sus consejos y lo que nos ha enseñado, y a la doctora Gloria, pues gracias por haber estado aquí en Santel y habernos también dado sus opiniones desde el punto de vista político. Vamos a la pausa y ya regresamos. Desde tu casa y siguiendo las recomendaciones de la alcaldesa Claudia López para evitar la propagación del COVID-19 o coronavirus, tú podrás decidir en qué invertir los recursos públicos de tu localidad a través de los encuentros ciudadanos. A un solo clic de distancia vas a poder definir si lo que necesita tu comunidad son más cámaras de seguridad, centros de atención para mujeres víctimas de maltrato o violencia intrafamiliar, que la inversión se haga en más siembra de árboles, más reciclaje, mejorar las condiciones de transporte o la atención en salud, que se intervenga un puente peatonal, se invierta en malla vial o se construya un parque, o tal vez en actividades culturales para niños, jóvenes y adultos mayores, o espacios de formación artística y deportiva. Unámonos en este momento que vive Bogotá para participar de manera activa
desde nuestras casas. No imagines el cambio, haz parte de él e inscríbete en los encuentros ciudadanos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, ya para despedirnos, Pastor, una intervención de 30 segundos como conclusión de este programa sobre la pandemia vista desde la iglesia. Bueno, para terminar, solamente dejarle a los que están en eminencia que hay un like de parte de Dios. Para todos aquellos que, habiendo ocupado los puestos de privilegio, no honraron a Dios ni hicieron lo que tenían que hacer por el pueblo. Para el pueblo, que aprendan, y que aquí no se trata de decir yo aprendí. Cuando salgamos nuevamente a la calle es que nos vamos a dar cuenta si realmente aprendimos algo, si aprendimos a valorar a la familia, si aprendimos a valorar el país en el que estamos, porque vamos a hacer cambios. Yo estoy de acuerdo con mi iglesia. Y de todo corazón, bendecirlo a usted, mi señor don Jorge Caicedo, periodista, muchísimas gracias por este tiempo, y a toda la comunidad que nos está viendo esta noche, bendecirles en el nombre del Señor y decirles que Dios es la esperanza de todas las naciones. Gracias, Pastor. Lo mismo, doctora Gloria, 30 segunditos para cerrar, que le permitan a la teleaudiencia cerrar este programa. Bueno, pues lo más importante es que tenemos que empezar a desaprender una cantidad de cosas que teníamos mal fundamentadas en nuestra mente y que practicábamos mal. Tenemos que generar un nuevo proceso de aprendizaje para que nuestra juventud y nuestra niñez gocen de un mejor país, de un mejor ambiente y de una política sana y no corrupta, donde nadie robe, donde nadie coja lo que no le pertenece, donde cada uno tenga realmente un derecho que realmente sea materializado y que no simplemente se burlen de la gente. Tenemos que desaprender lo malo y empezar a aprender lo que realmente Dios quiere para nosotros, que es una gran bendición, darnos un territorio, darnos un alimento, darnos una familia y darnos todos los medios para que nosotros subsistamos realmente de buena manera. Quienes estamos desaprovechando los regalos de Dios somos los seres humanos, que realmente nos convertimos en unos animales irracionales, donde no respetamos el uno al otro y no respetamos los regalos grandes de Dios. Entonces yo simplemente digo, aquí hay mucho por hacer, estamos empezando de nuevo, pero todo lo que se venga nuevo es dado al respeto, a la solidaridad, a la fraternidad y a la autosostenibilidad de Colombia en términos económicos y sociales. Bueno. Gracias, mi querido Jorge, por tu invitación. Aquí pendiente, con mucho gusto. Me gustan bastante tus programas, son muy educativos, son muy bonitos y realmente te felicito. Gracias por tu invitación y quedo abierta a una próxima oportunidad. Y a los que nos están escuchando y nos están viendo, un abrazo y que Dios Todopoderoso nos tenga más misericordia para salir bien de esto y para que
todos entendamos realmente el mensaje verdadero, que es generar un cambio positivo y activo desde la construcción de un mejor desarrollo colectivo. Gracias, mi querido. Gracias, Edilesa. Bueno, los esperamos dentro de 8 días, de 7 a 8 de la noche, con otro debate que les sirva a la comunidad, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desde tu casa y siguiendo las recomendaciones de la alcaldesa Claudia López para evitar la propagación del COVID-19 o coronavirus, tú podrás decidir en qué invertir los recursos públicos de tu localidad a través de los encuentros ciudadanos. A un solo clic de distancia vas a poder definir si lo que necesita tu comunidad son más cámaras de seguridad, centros de atención para mujeres víctimas de maltrato o violencia intrafamiliar, que la inversión se haga en más siembra de árboles, más reciclaje, mejorar las condiciones de transporte o la atención en salud, que se intervenga un puente peatonal, se invierta en malla vial o se construya un parque, o tal vez en actividades culturales para niños, jóvenes y adultos mayores, o espacios de formación artística y deportiva. Unámonos en este momento que vive Bogotá para participar de manera activa desde nuestras casas. No imagines el cambio, haz parte de él e inscríbete en los encuentros ciudadanos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.